Sumak napayta chayachishpa kallaripanchi mashikuna kay latulpa rikuchikunawan ñuka shutimi kan Diego Chamorro kikinkunawan ñakutipaktalla yalishpa kanakunkapa kayma chayamupashkanchik ashtawankari kay ukukunapika sumak rimarikunatami charishpa kanakupashkanchik shuk convidashka mashikunawan kay pachakunapika charishpa kapanchimi ñukanchik mashi Imelda Inuka payka propietaria de Confecciones Vicky kay parroquia González Suárez ukumanta kapan shinllata ashtawankari mashi Martina Pupiales payka propietaria Ecoturismo Inti Samay Turismo Convivencia mi riksirishpa kapanchik chay ukumanta kayma kimirimushka kapan ashtawan charishpa kapanchik ñukanchik mashi María Mercedes Sisa payka coordinadora del colectivo Natahuelakunami kanchik kayma kimirimushka kapan shinapash puchakaypi charipanchik ñukanchik mashi Magdalena Fueres payka presidenta del Comité Central de Mujeres Unorca ukumanta kotakachi kitimantami kayma chayamushka kapan shinaka mashikuna ali shamushka kapaychik kay ukuma rimarishpa kanakunkapa kaypi ñukanchik llankaykunamanta. Para poder iniciar, pues, en nuestras costumbres, nosotros tenemos la costumbre de compartir nuestros alimentos, como estamos en la cocina, esta es nuestra cocina, ¿no, compañeros? Entonces, por favor, permítanme para que se sirvan unas tortillitas mientras conversamos. Muchas gracias. ¿En qué consiste el emprendimiento de cada una de ustedes y cómo nace esa idea? Por favor, empecemos. Bueno, nuestro emprendimiento es la Saramama, la chicha de jora. Es una bebida ancestral de nuestros pueblos que en todas las ceremonias hemos consumido. Nuestras mamás, para llegar a una casa nueva, se llevaba una malta de chicha. Y esas costumbres como que vamos dejando. Y a base de esta problemática que hemos visto como mujeres, hemos buscado esta alternativa. Hemos también innovado, ¿no? Buscando la manera de industrializar, porque artesanalmente no podemos tener, porque se madura mucho. Uno, por conservar, por fortalecer nuestra bebida, y otro también es para que nuestras compañeras mujeres independicen económicamente. También tenemos la feria agroecológica, la Pachamama nos alimenta, que es otro emprendimiento. Nuestras compañeras buscan estos espacios, y estos espacios es un espacio de relajamiento, de encuentro, de conversaciones, de los problemas, pero también es un punto de una actividad económica. Nos ayudamos mutuamente, o por lo menos nos damos consuelo, ¿no? O sea, entre nosotros conversamos o escuchamos lo que la otra tiene un problema, y la compañera se siente más satisfecha de decir, bueno, por lo menos alguien ahí que nos escuche. Muy bien. Compañeritas. De mi parte, mi emprendimiento se trata sobre la moda callampi, de los trajes que nosotros usamos, que últimamente incluso se ha estado perdiendo. Esto nace por mis padres, porque ellos tienen ese don, se puede decir, de creatividad, de diseño. Y yo le he puesto el nombre de mi madre, Victoria, es Confecciones Vicky. Ha sido muy duro igual, pero a la vez satisfactorio, porque en esta juventud más que todo, por lo menos en estas temporadas del Inti Raymi, llevan las mujeres el traje de nuestro pueblo. Entonces es muy orgulloso para nosotros mantener y fortalecer nuestra cultura. Muy bien. Compañerita. Nuestro proyecto es un proyecto turístico que se llama Ecoturismo Inti Samay, donde estamos realizando dentro de la comunidad de San Clemente, donde nosotros estamos ofreciendo lo que es alimentación, alojamiento, tours, y además de eso nosotros estamos haciendo conocer lo que es nuestra cultura, nuestra vivencia. Tienen otra cultura ellos los que vienen a visitar, igual tenemos nosotros otra cultura. En eso nosotros intercambiamos la cultura y eso nos sentimos muy bien porque vienen a convivir. Eso es lo que nosotros hacemos, la convivencia. Me parece muy interesante. Algún día voy a visitar ese lugar. Me suena muy bonito. Muchas gracias. Bienvenidos. Hay que ir todos. Sí. Compañeritas. Bueno, yo quiero felicitarles, ¿no?, a las compañeras. Como representante del pueblo Natahuela le puedo decir que estamos en un proceso de retomar, de fortalecerle al pueblo Natahuela, porque se ha estado perdiendo mucho las costumbres, las tradiciones. Nos reunimos, un grupo de personas, dijimos, no, como no podemos permitir que eso pase, que desaparezca, entonces retomemos y sigamos con este proceso. No tenemos una organización de mujeres emprendedoras, pero sí hay mujeres independientes
que sí son emprendedoras, que se dedican igual a la confección de la vestimenta nuestra. Hay un hombre que se dedica al tejido de las fajas, que son propias de Natabuela, ¿no? Se dedican también a tener pequeños huertos para el consumo nuestro. Bueno, eso también es mi caso, ¿no? Al consumo nuestro y también para poder compartir con los demás. Trabajar fortaleciéndole y visibilizándole al pueblo Natabuela, porque el pueblo Natabuela está ahí, estamos ahí, nosotros somos Natabuela. Sabemos que cumplen roles dentro del hogar y fuera del hogar. ¿Cómo hacen para cumplir con todos esos roles como ser madre, ser esposa, el cuidado de los animales, de sus hijos y aparte estos emprendimientos que están llevando adelante? Yo les diría, el trabajo de la mujer es duro, muy duro. Si es que yo tengo que hacer alguna cosa, yo tengo que planificar, quedo hasta las 10, 11 de la noche y nuevamente levanto a hacer las cosas 3 de la mañana. Y mucho más antes, a lo menos mi trabajo de lavar ropa misma era solo en la noche para poder alcanzar en el día. De lo que nosotros traíamos los materiales, pasar ladrillo, pasar adobes, todo eso he puesto a nuestros hijos en el hombro. Así toca trabajar y así nos hemos ido adelante, porque nosotros realmente el proyecto que tenemos no es financiado ninguna institución pública ni privada. Eso es netamente nuestro hombro que está en nuestra casa, estamos realizando nuestro proyecto. Por supuesto que no tenemos la plata, ¿no? Por eso que no avanzamos lo que hacen los grandes hoteles, los grandes emprendimientos. Por eso que nosotros nos vamos poquito a poquito sembrando lo que se necesita. Eso es lo que estamos haciendo en nuestro proyecto. Cuéntenos ustedes, compañera. En mi caso, igualmente casi similar acá a la compañerita, máximo hemos de dormir unas 4 horas o 5 horas, especialmente la mujer, porque somos multioficios para cuidar a nuestros hijos, dedicar a la cocina, dedicarnos al trabajo para generar y aportar a la familia, no estar solo esperando del esposo. Antes incluso, porque no teníamos ni movilización, no teníamos ni internet, hacíamos más cosas, nos generaba más. No es como hoy con facilismo que se puede obtener. Antes era bien sacrificado, incluso en mi caso yo cargado a mi hijo una gran maleta y iba 2-3 kilómetros cargado a coger el bus para ir a vender. Esas cosas nos han hecho un emprendimiento grande ahora, exitosas. La compañera tiene razón, ¿no? En lo que dice que parece que es de todas las mujeres indígenas que tenemos que madrugar para el otro hijo, para encargarle donde mi suegra tenía que caminar media hora o 25 minutos a pie y luego regresarme a coger el bus. Tenemos que hacer las cosas en la casa, tenemos que estar en las reuniones por acá, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, yo digo así, ¿no? Lo hacemos con mucho gusto y con mucho orgullo. Bueno, a ratitos nos sentimos cansadas, pero seguimos adelante. Compañera Maggie. Yo creo que, bueno, que nacemos ya con ese cariño, con ese amor a la organización. En mi caso me levanto a las 4 o a las 3 de la mañana, dependiendo qué debo cocinar también. Tengo que ver los animales, a dar de comer o arreglar un poco la casa. Y ahí toca salir hacia afuera a la organización, a ver el tema de emprendimientos. Luego se regresa nuevamente a hacer los labores de la casa, a ver si el perro comió, si el chancho está con hambre, si el cuy está con hambre. Entonces, buscar también, o sea, somos las que estamos siempre pendientes de todos, ¿no? En mi caso, hago con mucho cariño, doy mi tiempo para las demás compañeras. ¿Qué recomendaciones podrían ustedes aportar para pedir las necesidades que se requieren, ¿no? Ante los emprendimientos o las ideas que las mujeres siempre tienen en mente, pero hace falta el apoyo? En nuestro cantón, especialmente al gobierno local, quisiera que nos tomen en cuenta al pueblo Cayampi. Con todas las personas que trabajo, estamos haciendo una asociación, pero estamos empezando con una caja solidaria. Entonces, nosotros queremos es que nos apoyen, y ya no sea yo que le dé trabajo, sino ellas que aumenten y den trabajo al resto también. A ese tipo de cajas solidarias necesitamos un apoyo de las instituciones públicas o privadas. Las entidades del Estado sí deberían brindar información adecuada hacia las comunidades, organizaciones, pequeños emprendedores,
para que nosotros tengamos más conocimiento de las leyes que nos amparan, de los derechos a los cuales nosotros deberíamos tener acceso. En el sector rural desconocemos muchas veces, entonces yo pienso que sí se debería socializar en nuestros espacios también. Creo que es importante que nosotros como mujeres tengamos ese seguro social, porque eso es lo que no tenemos nosotros. Y también haya políticas públicas como el tema de ordenanza dentro del cantón. Nuestras autoridades ponen el pero de decir, no podemos hacer esto porque no está en la ordenanza, no puede salir el presupuesto, porque no hay una ley. O también, o sea, ellos como autoridades hacer publicidad, buscar mercados tal vez internacionales, si es el hecho. Yo creo que hay muchas cosas que las autoridades deberían involucrarse a esto, ¿no? Y más que todo, nosotros como mujeres siempre estamos hablando de conservar lo nuestro, de fortalecer lo nuestro. Entonces, y creo que en nuestro pueblo hay mucha riqueza. Que todos estuviéramos conscientes de la conservación de nuestras comunidades sería muy grandioso. Y eso creo que es nuestro sueño, ¿no? Claro, O sea, que a lo mejor yo estoy pensando eso, pero ¿cómo transmito a nuestra otra compañera que así se lo sienta y así lo luche, ¿no? También hay que estar organizadas para exigir nuestros derechos, hasta para exigir a nuestro Estado, al gobierno municipal, decir, apóyeme, individual no nos va a apoyar. Pero cuando somos una organización, dice, bueno, estos han de estar nomás jodiendo, apoyemos algo. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que también buscar la manera. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad con la que se han encontrado durante este camino que han decidido en cada uno de sus emprendimientos? ¿Cuál sería esas anécdotas que nos pueden contar? La situación económica de nuestro país mismo nos ha obligado a buscar maneras de cómo establecerme, dónde me voy a aterrizar y con qué me voy. Entonces, en mi caso, yo empecé con $100 prestado y yo le vendí todos esos $100 y me gané $10. Salté de la alegría yo con $10. Dije, entonces yo sí puedo y yo tengo esa habilidad de todo lo que yo hago, de mi traje. Entonces yo senté con una máquina de mis abuelos. Y en eso me hacía noche y día, solo 2 horas me dormía. Y salieron mis productos y quisieron mucho, o sea, les gustó mucho. Me encontré con mi esposo que tiene otra habilidad del diseño, de los dibujos. Sí. Entonces, él hacía a esfero los dibujos y yo bordaba en esa máquina recta así, como estar haciendo a mano. Nadie había una institución financiera que diga, usted tome su préstamo, porque ahí pedían garantía, pedían capital. ¿Qué tiene? Yo no tenía nada, nada. Entonces, yo empecé así con esos $100, gracias a Dios lo logré. En realidad yo estoy yendo es para fortalecer a nuestra cultura del pueblo cayambe. Me siento ahorita orgullosa, satisfecha de lo que yo hice, ese sacrificio. Lo económico, entonces. En su caso, ¿cuál sería esa dificultad con la que se encontró? Mi esposo es carpintero, los muebles mandábamos a Estados Unidos, igual llevaban muchos a Colombia. Cambió de Sucre a dólar, entonces ya se bajó totalmente. Ustedes saben, en Sucre era bastante, en dólares era muy poquito. Claro. Y entonces, ¿cómo íbamos a sobrevivir? Y buscamos otra alternativa que nos puede servir a nosotros, a la familia, ¿no? Primero, para la alimentación de nuestras familias. Y segundo, para la educación de nuestros hijos. Y después, ¿qué beneficio podría dar hacia la comunidad? Nosotros analizamos qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Y ahora si vendrá clientes o no vendrá. Teníamos mucha dificultad dentro de la comunidad. Yo siempre guardaba las fundas, ¿no? Yo veía a mi mamá. Nosotros tratamos de reciclar las fundas de la comunidad porque sabíamos hacer una minga general. ¿Qué pasó? Dijeron, porque están en el turismo, quieren hacer el aseo. No era eso. A propósito, sí, podría haber sido, ¿no? Pero es para mantener a nuestra madre tierra limpia, ¿no? Para empezar en nuestro proyecto ni siquiera teníamos entrada a la casa. Pero no estamos pensando a los de atrás que no tienen entrada ni salida.
nos cerraron, nos dijeron, bueno, entre vecinos se juntaron y dijeron que no, porque ellos van a ser ricos, por eso es lo que quieren sacar. Muy difícil es para los emprendedores, ¿no? Así nos vamos para adelante. Ya, pues, entonces, ¿no? aparte de lo económico, la dificultad también La fue dificultad, sí, muy la baja. negativa de la los comprensión. mismos comuneros. Así es. Creo que nos faltamos buscar alternativas de trabajo. Cada quien venimos con su don, entonces hay que también aprovechar ese don. Es un sacrificio luchar día a día para poder lograr lo que uno se piensa. Eso es. Lo que yo les puedo decir es que a veces no hay comprensión de las demás personas, porque ellos piensan que si es que logramos canalizar alguna ayuda va a venir solamente para una o dos personas. No, sino es para todas las personas. Nuestras mamacitas que lamentablemente ya no están con nosotros, ellas lograron sacarnos adelante a nosotros solamente con sus pequeños emprendimientos, saliendo al mercado a vender las cosas finas o vendiendo por ahí sus animalitos, sacando así los huevitos de las aves, así cositas pequeñas, ¿no? Pero se daban formas y ahorraban. Y así es como lograban sacarnos adelante. O sea, y es un ejemplo, ¿no? Por eso le digo que sí hay muchas personas todavía que están trabajando, sí, pero todavía no han logrado dar a conocer su potencial, se puede decir, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos en mente seguir golpeando las puertas a las autoridades. Una dificultad que hemos visto más que todo es que nuestra pareja o el esposo no le dejaban fácilmente salir a las reuniones porque dicen, si vas a la reunión es porque vas a estar con algún amante, otra persona, o porque quieres buscar otro. Una vez, por ejemplo, una compañera me vino a la reunión, estaba al regreso, se ha muerto su borreguito. Y en eso su esposo le pega. ¿Por qué viniste de noche? Vos has de haber estado con otro, que por eso vienes. Entonces ha habido cosas así dentro del camino, pero hemos seguido adelante porque tratar de superar eso ha sido para nosotros bastante difícil, hasta cuando nuestras compañeras ya tienen su emprendimiento propio, ya va viendo también el aporte hacia la casa, porque antes siempre como que hemos esperado del esposo lo económico. Y en la casa, o sea, todas las actividades que se ha hecho como que no ha sido reconocido, ¿no? Sin embargo, hemos estado luchando día a día para seguir adelante como mujeres. Vamos apostando al cantón, al país, a la comunidad, con todas las actividades que nosotros hacemos. Tenemos nuestra compañera Mercedes que está ya en camino a ese emprendimiento, así como de pronto nuestras compañeras que nos están mirando por la televisión también tienen ideas de emprender. ¿Qué consejos le podríamos dar para que se decida por un buen emprendimiento y que lo pueda fortalecer? Hay que estar siempre atentos a nuestras compañeras mujeres. ¿Qué habilidad tiene o qué le gusta? Por más que a mí me guste, a la otra no le gusta, no va a surgir. Pero sí sabemos que cada uno tenemos nuestras habilidades y a eso enfocar con qué grupito puedo hacer. Entonces buscar a ver cada compañera qué habilidad tiene, qué gusto tiene, a eso ir fortaleciendo. Porque caso contrario, como ir imponiendo, o sea, no resulta. La idea es esa, ¿no? O sea, en nuestro caso estamos pensando en un turismo comunitario. Hay muchos emprendimientos. En ese sentido es que nosotros estamos pensando en agrupar para tener un ingreso extra y poder ayudar y servir de sustento a nuestras familias. Eso es, no sé qué más recomendaciones me Una puedan dar las recomendación compañeras, ¿no? también sería de que tenga ese corazón de ayudar, de solidaridad. Nosotros el trabajo que hacemos de las faldas plisadas es generalmente de hombres. Los hombres se han inventado un aparatito artesanal de aluminio. En eso van haciendo los canales para que puedan poner la tela con la plancha que igual son inventados, una plancha con dientes salidos. Entonces con eso vamos señalando la tela, vamos apegando la tela. Entonces ese es muy interesante y damos trabajo a todos, hombres y mujeres. Eso sería una sugerencia mía de que dé trabajo al resto también, porque no es solo para uno. Debe buscar usted las personas realmente interesadas, que quiera trabajar misma, que tenga esa visión, porque mientras tanto no va a funcionar, que tenga la misión, la meta que quiere cumplir.
Las compañeras, si es que no están decididas, ellas sí están unos 5 años, 6 años, y ya dicen que no. Eso es una pérdida de tiempo para un líder que lleva adelante. También haría una sugerencia, por ejemplo, nosotros tenemos una caja de ahorro y crédito, y eso ha sido también una herramienta, porque es algo que se beneficia también, ¿no? Y es necesario. Eso ha sido una de las estrategias. Muchas gracias a cada una de las compañeras por compartirme sus experiencias y por sus sugerencias, no se las tomará muy en cuenta. Y así pues compañeras también, ustedes que tienen ideas dentro de sus hogares, pues conozcan estos ejemplos para que puedan retomar y ustedes también lo puedan lograr. Muchas gracias, les agradecemos una vez más, esperando en alguna otra oportunidad poder volver a conversar estos y otros muchos temas más. Compañeros, esto ha sido todo por hoy en el segmento La Tulpa. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias por seguirnos semana tras semana. Hasta una pronta oportunidad, compañeros.